A ver, viajemos un momento a 1975. El mundo era, digamos, un verdadero hervidero. Cambios sociales, culturales, políticos, todo estaba patas para arriba, redefiniendo el planeta. Y justo ahí, en medio de toda esa vorágine, la Iglesia Católica, con el Papa Pablo VI, saca un documento que resultó ser clave, Evangelii Nuntiandi. Así que hoy vamos a meternos de lleno en este texto para entender cómo fue que la Iglesia intentó renovar su misión más esencial en medio de una crisis como esa. Para entender bien de qué va Evangelii Nuntiandi, es súper importante ponernos en contexto, o sea, viajar a mediados de los 70. Ya había pasado una década del Concilio Vaticano II, ¿se acuerdan? Ese mega encuentro que buscó, como quien dice, abrirle las ventanas de la Iglesia al mundo. Pero ¿qué pasaba? Que ese mundo estaba llenísimo de contradicciones. Por un lado había una esperanza tremenda en el futuro, pero por el otro, el miedo, la angustia de la Guerra Fría, toda la agitación social y, claro, una secularización que no paraba de crecer. Y fíjense en esta cita del Papa Pablo VI, que es de un par de años antes. La verdad es que captura a la perfección el espíritu de la época. Lo que dice básicamente es: oigan, las cosas han cambiado tanto que tenemos que repensar todo. O sea, ya no se podía dar por hecho que el mensaje de siempre iba a llegarle a la gente. La Iglesia se sintió de alguna manera interpelada, casi obligada a hacerse preguntas bien de fondo sobre su propia razón de ser en este nuevo escenario. Y aquí está el meollo del asunto, la pregunta del millón. ¿Cómo le hablas desde la fe a una humanidad que parece que está soltando todas las certezas de antes? ¿Cómo seguir siendo relevante? Y ojo, el documento no es que venga con un manual de respuestas fáciles, para nada. Más bien, lo que hace es plantear un desafío que, si lo pensamos bien, sigue resonando, y mucho, hasta el día de hoy. Entonces, antes de lanzarse a proponer nuevos métodos y estrategias, el documento hace algo que es fundamental. Frena y vuelve a lo básico, al origen. Se pregunta, a ver, un momento, para entender cómo evangelizar, primero tenemos que tener clarísimo qué es la evangelización en su esencia, en su núcleo. Y la respuesta que da el texto es, en realidad, muy simple, pero a la vez increíblemente profunda. Dice que para entender qué es evangelizar, solo hay que mirar a una persona, a Jesús. Él es el modelo, el primer y más grande evangelizador. Absolutamente toda su vida, lo que decía, los milagros que hacía, hasta su muerte y resurrección, todo fue una proclamación. Fue, en esencia, una buena nueva. Y aquí viene el punto crucial, ¿eh? El mensaje de Jesús no era para nada una doctrina abstracta o un montón de reglas. No, lo que él anunciaba era el reino de Dios. Y esto implicaba una salvación total, completa. O sea, una liberación que no es solo del pecado, sino de todo lo que oprime al ser humano. Estamos hablando de una transformación interior, pero radical, un cambio profundo de la mente y del corazón. Y esto precisamente nos lleva al corazón de Evangelii Nuntiandi, porque lo que propone es una visión mucho, pero mucho más amplia y profunda de lo que significa evangelizar. Ya no se trata solo de predicar, no. La misión, como la plantea el documento, no es solo hablar, es transformar. Y en esto el documento es súper claro, ¿eh? No se trata de poner, digamos, un barniz superficial de cristianismo sobre la sociedad y ya. Para nada. El objetivo es mucho más ambicioso. La meta es llegar hasta el fondo, a las raíces, a lo que el texto llama los criterios de juicio, los valores determinantes y los modelos de vida de la gente. Es, en definitiva, una llamada a evangelizar la cultura misma, a transformarla desde adentro. Y esto nos muestra de una forma genial que la evangelización no es una cosa de un solo día, un acto aislado. No, es todo un proceso, un camino. Fíjense, todo empieza con el testimonio, con una vida auténtica que, sin decir nada, hace que otros se pregunten cosas. Después, sí, viene el anuncio explícito del mensaje. A eso le sigue la adhesión del corazón, una conversión personal. Y eso te lleva a entrar en la comunidad, a recibir los sacramentos y finalmente a tomar tú mismo la iniciativa. Es un círculo completo, un proceso integral que convierte a la persona evangelizada en un nuevo evangelizador. ¡Es genial! Muy bien, hasta ahora hemos visto el qué, la esencia de la evangelización. Pero ahora el documento se mete de lleno en el cómo, o sea, qué métodos propone y qué temas veía como centrales para ese mundo tan convulsionado de 1975. Vamos a verlo.
Lo que vemos aquí es una mezcla interesante de métodos, algunos de toda la vida y otros más modernos. Se insiste muchísimo en el testimonio de vida, que lo pone como lo primero y más importante. Pero claro, también están la predicación de siempre, la catequesis, el contacto persona a persona y, algo que era súper relevante para la época, el uso de los medios de comunicación para poder llegar a muchísima más gente. Y aquí llegamos a uno de los puntos quizás más debatidos y cruciales del documento. Pensemos que en ese momento muchísimos pueblos estaban en plena lucha por salir de la pobreza, de la injusticia, de la opresión. Y frente a eso, la Iglesia afirma que anunciar la liberación de esas personas es parte esencial de la misión. O sea, no es un tema aparte, no es un extra, es evangelización. Pero, ojo, aquí el documento hace una distinción que es fundamental, súper importante. Advierte sobre el peligro de reducir la misión de la Iglesia a un simple proyecto político o social. Lo que propone el Evangelio es una liberación integral. ¿Qué significa eso? Que sí, claro que busca transformar las estructuras injustas, pero sin perder nunca de vista la dimensión espiritual, la salvación en Dios. Es una liberación que, como dice el texto, no se debe confundir con ideologías políticas, sino que nace de la caridad y la justicia del Evangelio. Entonces, después de ver todos estos métodos, estas distinciones, ¿con qué nos quedamos de este documento casi 50 años después? Pues miren, su mensaje final se podría reducir a una sola cualidad, una que es absolutamente indispensable: la autenticidad. Y de aquí sale la que es probablemente la frase más famosa y potente de todo el documento. Resume la idea central de una manera brutal. En un mundo que es cada vez más escéptico, la gente escucha más a los testigos que a los maestros. Y si llegan a escuchar a los maestros, es porque también son testigos. O sea, las palabras solo convencen si detrás hay una vida coherente. La mejor prédica, al final, es el ejemplo. Y claro, pegadito a la autenticidad viene la unidad. El documento lo dice sin pelos en la lengua. Las divisiones, las peleas entre los propios cristianos son un gran mal para la evangelización. Y es que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Un mensaje de reconciliación que lo anuncian personas que están divididas, pues simplemente no es creíble. Por eso, la unidad es una condición pero indispensable para que la misión funcione. Y con esta idea final cerramos. Evangelii Nuntiandi nos deja una pregunta que hoy, en pleno siglo XXI, es quizá más relevante que nunca. En este mundo de redes sociales, de influencers, donde la imagen parece serlo todo, ¿qué significa de verdad ser un testigo? ¿Cómo se vive una autenticidad que vaya más allá de un buen post, una que de verdad pueda tocar el corazón de la gente? Es una pregunta potente, y es la reflexión que este texto, escrito allá por 1975, nos sigue proponiendo hoy.